Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver un nuevo vídeo sobre diamantes de Ghoul. En concreto vamos a analizar las ventajas e inconvenientes de la cría de diamantes de Ghoul con isabelitas de Japón, para que extraigáis vosotros mismos vuestras propias conclusiones y os decantéis por criar diamantes de Ghoul de manera natural o con isabelitas de Japón. Si os interesa, quedaros que empezamos. Como ya hemos visto en vídeos anteriores del canal, los diamantes de Ghoul los podemos criar o reproducir principalmente de dos formas. La primera forma es mediante la cría natural, es decir, que sean sus propios padres los que saquen a sus crías. Y la segunda forma es mediante la cría con nodrizas, que consiste básicamente en pasarle los huevos de los diamantes de Ghoul a las isabelitas de Japón, que actuarán como padres adoptivos. Ambos métodos tienen sus ventajas e inconvenientes, y cada creador decide por cuál decantarse en función de la situación de su aviario. Las ventajas principales de crear diamantes de Ghoul con isabelitas de Japón son prácticamente las siguientes. En primer lugar, si utilizamos isabelitas de Japón como nodrizas para la cría de diamantes de Ghoul, evidentemente aumentaremos el número de crías por temporada. Es decir, si normalmente una pareja de diamantes de Ghoul a lo largo del año hace 2 o 3 puestas, y en cada puesta por una media de 5 o 6 huevos, y suponiendo en el mejor de los casos que saquen 18 crías, que es muy difícil, pero vamos a suponerlo para que entendáis bien el ejemplo, si utilizamos isabelitas de Japón como nodrizas, aumentaremos el número de puestas por temporada, y si normalmente con la cría natural, como hemos dicho antes, hacemos 3 puestas, utilizando isabelitas de Japón podremos conseguir el doble o en algunos casos más del doble, puesto que las parejas de diamantes de Ghoul únicamente se limitarían a poner huevos, consiguiendo de esta manera mucho más de 18 ejemplares nuevos, y además de esta manera también conseguimos evitar o reducir en las hembras de diamantes de Ghoul el desgaste físico que se produce a la hora tanto de incubar los huevos como de estar continuamente alimentando a las crías. La segunda ventaja relacionada directamente con la anterior es que si optamos por la cría natural de diamantes de Ghoul y durante la cría aparecen problemas de incubación o abandono de los pichones por parte de los diamantes de Ghoul, podremos pasarle esos huevos y esas crías siempre que los detectemos a tiempo a las isabelitas de Japón, por lo que las crías no morirán y las salvaremos de una muerte segura. La tercera ventaja que tiene el método de criar diamantes de Ghoul mediante nodrizas es que indudablemente acelera y favorece la aparición de nuevas mutaciones o nuevos colores en el diamante de Ghoul. Es decir, al conseguir los creadores aumentar el número de crías por temporada, es más posible que aparezcan nuevas mutaciones, ya que los ejemplares mutados por lo general presentan más dificultades durante la cría, por lo que con las isabelitas de Japón eliminamos directamente este problema y conseguiremos reproducirlos en la mayoría de los casos. La cuarta ventaja, que es indiscutible y que creo que todos estamos de acuerdo, es que sin las isabelitas de Japón, el diamante de Ghoul hoy en día no tendría la misma importancia y no sería tan popular, ya que si muchos creadores, por no decir la mayoría, no contaran con las isabelitas de Japón, probablemente hubieran abandonado la especie y no la trabajarían en sus aviarios, debido a que podrían presentarse muchas dificultades a la hora de criar o reproducirlos, y por consiguiente a la hora de trabajarlos y mejorarlos de cara a concursos ornitológicos. Y por último, la quinta ventaja es que al poder criar diamantes de Ghoul en cautividad, directamente conseguimos reducir el número de capturas de diamantes de Ghoul en la naturaleza, por lo que contribuimos a proteger la especie en su hábitat natural, garantizando de alguna manera que la población de diamantes de Ghoul no disminuya o desaparezca, ya que al igual que muchas otras especies se trata de una especie que está amenazada no solo por la tala indiscriminada de árboles, el aumento de las ciudades, la contaminación o los incendios que desgraciadamente se están viendo agravados en estos últimos años, sino también por la captura ilegal del diamante de Ghoul, aunque por suerte esto cada vez ocurre en menos ocasiones, puesto que prácticamente cualquiera puede criar diamantes de Ghoul en cautividad hoy en día, y el precio de una pareja no suele ser muy elevado como ocurría años atrás. Esto indudablemente es una ventaja, ya que la mayoría, por no decir todos los diamantes de Ghoul que vemos actualmente, proceden de criaderos de países de Europa y no de la naturaleza, por los que los creadores de manera indirecta contribuimos a mantener la especie y a garantizar que podamos disfrutar de ella durante muchos años más. En cuanto a los inconvenientes que puede presentar la cría de diamantes de Ghoul con nodrizas, son principalmente los siguientes. En primer lugar, algo que genera ciertas discrepancias en algunos creadores, pero os lo comento para que también lo sepáis y para que vosotros mismos posicionéis y tengáis vuestro punto de vista, es que mediante el uso de isabelitas de Japón en la cría de diamantes de Ghoul, el diamante de Ghoul puede perder parte de su instinto de cría.
puesto que constantemente y generación tras generación únicamente nos estamos limitando a retirarle los huevos a las parejas reproductoras de diamantes de Ghoul y a pasárselo a las isabelitas, sin dejar que ellos mismos incuben los huevos y saquen adelante a sus crías. No obstante, como ya os he dicho antes, aquí también hay ciertas discrepancias, puesto que por un lado esta teoría puede tener razón, pero por otro, si nos paramos a pensar, no necesariamente debería ser así, puesto que si los diamantes de Ghoul constantemente son criados por las isabelitas de Japón, que son excelentes padres adoptivos, ellos lo verán y desde pequeño mejoraría su instinto de cría. El segundo inconveniente más común es que si utilizamos isabelitas de Japón podríamos tener problemas de espacio en el aviario, ya que deberíamos tener como mínimo diamantes de Ghoul e isabelitas de Japón. Y exactamente lo que los creadores suelen recomendar es utilizar 3 o 4 parejas de isabelitas de Japón por cada pareja de diamantes de Ghoul. Es decir, necesitaremos una jaula para la pareja reproductora de diamantes de Ghoul a la que le iremos cogiendo los huevos y 3 o 4 jaulas para cada pareja de isabelitas de Japón, a las cuales les vayamos poniendo los huevos de la pareja de diamantes de Ghoul. Esto hace que prácticamente más de la mitad de los aviarios de diamantes de Ghoul haya más cantidad de isabelitas que de reproductores, por lo que puede suponer un problema de espacio en el aviario. El tercer inconveniente, que con los años se está reduciendo, está relacionado con los trastornos digestivos o problemas nutricionales, que como he leído en algunos artículos o yo misma he ido comprobando con los años, los diamantes de Ghoul digamos que son más reacios a comer pastas de cría y todo este tipo de productos que les suministramos los creadores, ya que básicamente alimentan a las crías a base de semillas o de pequeños brotes como las semillas germinadas, mientras que con las isabelitas de Japón ocurre lo contrario, puesto que son pájaros a los que les gustan más las pastas de cría y por lo tanto suelen embuchar a las crías con mayor cantidad de pasta que de semillas, lo que podría provocar una serie de trastornos digestivos en los diamantes de Ghoul, ya que estos por naturaleza no se decantan tanto por este tipo de productos, sino que basan su alimentación prácticamente en semillas. De ahí la importancia de utilizar durante la cría una pasta que no solo sea completa y bastante equilibrada, sino que también sea apetecible tanto para los diamantes de Ghoul como para las isabelitas de Japón, para que así no sea perjudicial para ellos. El último inconveniente más común que quizás podamos tener si optamos por la cría de diamantes de Ghoul con isabelitas de Japón son las enfermedades. Como muchos habréis oído, muchos ya sabréis, y para los que no os lo comento a modo de resumen muy básico e intentando simplificar todo lo posible para que lo entendáis bien, algunas isabelitas de Japón pueden tener en su organismo una bacteria a las cuales ellas mismas son resistentes, pero que afectan negativamente a la salud de los diamantes de Ghoul, o lo que es lo mismo, los diamantes de Ghoul no son resistentes a estas bacterias. Para aquellos que os queráis informar más sobre el tema, comentaros que la enfermedad se llama campylobacteriosis, y básicamente, como hemos dicho antes, las isabelitas de Japón son resistentes a esta enfermedad y la pueden ir transmitiendo generación tras generación a todas sus crías, por lo que si utilizamos alguno de estos ejemplares que sean portadores de la enfermedad para crear diamantes de Ghoul, al cambiar los huevos de los Ghoul a las isabelitas de Japón y al nacer las crías, puede ocurrir que al embuchar y al alimentar a los pichones le transmitan esta bacteria, pudiendo incluso llegar a provocar la muerte de las crías, al no estar su organismo lo suficientemente desarrollado para combatir esta bacteria. De ahí que algunos creadores utilicen algunos productos para prevenir o eliminar esta bacteria en el caso de que sus isabelitas la tengan. Seguro que algunos habréis oído hablar del metronidazol, que es lo que más comúnmente se conoce como Flagyl. No obstante, este tratamiento no necesariamente lo tenemos que seguir si queremos crear diamantes de Ghoul con isabelitas de Japón, puesto que no todas las isabelitas de Japón son portadoras de esta enfermedad, por lo que mi consejo es que no las tratéis por prevenir y que siempre a la hora de adquirir isabelitas de Japón lo hagáis a un creador de confianza para evitaros estos problemas. Si queréis que hablemos de esta enfermedad y de cómo tratar a las isabelitas de Japón para que no afecte a la cría de diamantes de Ghoul, dejármelo en los comentarios y más adelante lo intentaremos ver en futuros vídeos. Por último, por aquí arriba y debajo en los comentarios os dejo el enlace a 2 vídeos. Uno en el que os enseño los factores más importantes que influyen a la hora de crear diamantes de Ghoul de manera natural, es decir, una serie de consejos para conseguir crear diamantes de Ghoul de forma natural, y otro vídeo en el que os explico cómo crear diamantes de Ghoul con isabelitas de Japón. Y antes de finalizar el vídeo, me gustaría lanzarte una pregunta a ti que me estás viendo. ¿Utilizas isabelitas de Japón para crear diamantes de Ghoul o prefieres crear diamantes de Ghoul de forma natural? Déjamelo debajo en los comentarios. Espero una vez más que el vídeo os haya gustado y os pueda servir. Si es así, ya sabéis, compartirlo con vuestros amigos por las redes sociales para ayudarnos entre todos. Si te gustan los diamantes de Ghoul y quieres recibir nuevos vídeos, suscríbete gratis pulsando este botón que aparece por aquí para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Por aquí te dejo vídeos muy interesantes sobre diamantes de Ghoul y como siempre, les espero en el próximo vídeo.